Presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y ahí Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar, y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, a quien la oyere le retiñerán ambos oídos. Vamos a orar. Padre celestial, buen Dios y Padre nuestro, en este momento, Señor, nos ponemos en tus benditas manos, Señor. En tus manos en las cuales nosotros estamos seguros y en las cuales confiamos con todo nuestro corazón, Señor. Te pedimos, Padre, perdón por nuestras faltas, pero te pedimos ahora que nos bendigas, Padre, y nos hables al corazón. Dios, en medio de varias dificultades venimos presentando la palabra, pero sabemos que en tus manos no hay problema, Señor. Te suplico, Padre, que bendigas a cada hermano que ahora está con deseos de escuchar tu palabra. Ayúdanos, Dios, a presentarla. Ayúdales a recibirla, Señor, y que todo sea a través de tu Santo Espíritu. Estamos congregados así un poco a la distancia, Señor, cada quien en su casa, y a través del internet y de esta red social estamos todos congregados. Que tu Santo Espíritu nos hable, nos bendiga, nos ayude a comprender más de tu palabra, a poderla reconocer, Señor, a saber que tú lo que deseas es nuestra bendición y nuestra instrucción. Nos ponemos en tus benditas manos, Señor. Te imploramos que nos hables al corazón y que nos enseñes, Padre, a ser obedientes a tu llamado, obedientes a tus órdenes, Padre, sujetos a las autoridades y con un corazón y un oído espiritual sensible y listo a obedecer. Gracias, Padre, por lo bueno que tú eres. Háblanos al corazón. Te pedimos una vez más, Señor, por todas las autoridades, Dios, de este país y de todos los países del mundo, que ahorita todos están en emergencia, Señor. Derrama sabiduría sobre cada líder, Señor, sobre cada presidente, Padre, sobre todas aquellas personas, sobre su equipo inmediato de trabajo, Señor, para que de ellos derrame sabiduría para todos los demás, Padre. Gracias, Dios, gracias, Padre. Oramos por los médicos, oramos por todos los trabajadores de la salud, oramos por cada policía, por cada bombero, por cada persona que inclusive es voluntario para combatir, Señor, este COVID-19, Señor. Gracias, Padre, porque podemos confiar en ti, Señor, en medio de las dificultades. Confiamos, Padre, que tú nos vas a hablar. Te suplicamos que sea tu Santo Espíritu hablando a través de mis labios. Te imploramos, Señor. Nada tenemos que decir si no lo dices tú a través de nosotros. Gracias, Dios. Bendice a cada uno de estos muchachos, Señor, esforzados, Padre, que ponen de su tiempo. Bendice al Ministerio de Alabanza, que ahora un poquito se nos frustró el alabarte con música, Señor, con alabanzas, con cantos, Señor, pero nuestro corazón siempre te alaba, Señor. Gracias, Dios, y bendice, por favor, te lo suplico, a cada persona que está en contacto, que está conectado ahorita, Señor. Derrama mucha bendición, mucha salud, que nunca falte el pan sobre la mesa y los bienes necesarios para enfrentar todas nuestras responsabilidades. Enséñanos, Dios, que aún en medio de este problema
tú bendices a tus hijos. Gracias Dios, gracias Padre, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis queridos hermanos, fíjense que el texto que nosotros hemos tomado, pues es el inicio prácticamente en una relación, no el inicio de su vida en el servicio al Señor, porque si ustedes pusieron atención a la lectura, Samuel ya estaba sirviendo en el templo. Comienza diciendo el versículo 1, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. De hecho, Samuel fue el resultado de un milagro. Su mamá, Ana, no podía tener hijos. Y si usted recuerda los textos anteriores, que le invito a que usted pueda leer los 2 primeros capítulos, que son sorprendentes, la mano de Dios se muestra en todos esos 2 capítulos, vemos que ella no podía tener hijos. Inclusive el esposo, el Cana, le dijo, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Sí, pues, y ella, pues, no parece que la Biblia dice que no le contestó nada, pero lo que le dijo fue no, ¿verdad? Porque una mujer en su momento quiere ser madre, ¿verdad? En su momento. Entonces, Ana se fue al templo y fue a derramar su corazón delante de la presencia del Señor. Y entonces, estando allí en el templo, Ana lloró, así como muchos de nosotros estamos en medio de tribulación, en medio de dificultades, pues lloramos delante del Señor, porque no le vamos a llorar a nadie más. Y siendo cristianos, nuestra adoración, nuestro corazoncito es para el Señor. Y entonces, y si alguien nos pregunta cómo estás, en bendición, pero delante del Señor no podemos fingir nada. Entonces, Ana lloró así como usted o quizás como mi persona, hemos llorado muchas veces delante del Señor. Y entonces ella le pedía al Señor un hijo, e inclusive Elí, quien era el sacerdote, el sumo sacerdote en ese momento, cuando la vio llorando, pensó que ella estaba tomando. Imagínense cómo era la vida espiritual de Israel en ese tiempo, que la vio llorando y Elí la tuvo por ebria. Y entonces le dijo Elí, consume, ¿hasta cuándo vas a estar así? Consume tu vino, ¿verdad? Y la mujer le dijo, yo no soy ninguna mujer impía. He derramado mi corazón delante del Señor. Y aún con toda la medio ignorancia de Elí le dijo, como ministro del Señor, que Dios te conceda lo que le estás pidiendo. Y en el tiempo de la vida nació Samuel. Y la promesa de Ana era que si le daba un hijo, ella lo iba a entregar al templo, imagínense. Y así fue. Así es como Samuel apareció en el templo. Pero todavía él ya le servía al Señor, ya estaba grandecito, pero todavía su relación como siervo directo del Señor no había comenzado. Él dependía por completo de Elí, y hasta ese momento dependió de Elí. Escuchó de repente una voz. Y él, como estaba acostumbrado que la única voz a la cual él escuchaba y obedecía era la de Elí, el sumo sacerdote, él fue una vez, 2 veces a despertarlo y a decirlo, estoy a la orden, ¿para qué me llamas? Y a la tercera vez Elí entendió que era Dios quien estaba buscando a Samuel. Entonces vea que no fue fácil, no es algo tan sencillo de identificar la voz de Dios, y mucho menos ahora en este tiempo de las comunicaciones. Hoy, amados hermanos, usted puede encontrar información y comunicación, todo lo que usted quiera. Y puede escuchar opiniones, y puede ver pastores, y puede escuchar predicadores de todo tipo, de todo estilo. De todas maneras, enojados, contentos, con buen look, con cero look, así como este que tiene enfrente. Y usted los puede ver de todas maneras. Y a veces nosotros dejamos de poner nuestros oídos espirituales y dejamos que su presencia nos llame la atención. Y no nos damos cuenta que si la palabra que nos están dando viene de Dios, y si está o no está ministrando nuestros corazones, o simplemente nos está entreteniendo. Entonces, Elí reconoció que Dios estaba llamando a Samuel. No es tan fácil, no es tan sencillo al principio reconocer la voz de Dios. Y como les digo, es fácil confundirse. Es fácil distraerse. Pero cuando usted conoce y usted se acerca a Dios y comienza a escuchar la voz de Dios, y usted tiene la certeza que es Dios,
y el Espíritu Santo le da la seguridad que quien está hablando es Dios, mire, eso lleva una paz en su corazón y al mismo tiempo que pone paz en nuestro corazón, pone un impulso, una inquietud para hacer lo que la voz nos está llamando a hacer. En este tiempo, mi hermano, Dios puede manifestarse como a Él le dé la gana. Yo no puedo venir y decir, no, Dios en este tiempo no habla así. No, Dios es todopoderoso. Dios no necesita pedirle opinión a nadie, ni permiso a nadie. Si Él quiere hablarle a alguien, lo va a hacer. Así es que realmente no podemos decir, no, usted solamente de esta manera. No. Dios es mucho más amplio, su mente y su poder y su existencia es mucho más amplio de lo que nosotros podamos comprender. Pero tenemos que sujetarnos a lo que la palabra de Dios nos enseña. Nosotros tenemos algo que no tenía Samuel. E inclusive más adelante que vemos que hombres del Señor tuvieron una visita del Señor y por ejemplo Gedeón escuchó la voz de Dios y él pidió hasta 3 pruebas diferentes para saber si era Dios quien le estaba hablando o era parte de su imaginación o era alguien más quien le estaba hablando. Entonces, hasta que él estuvo seguro, obedeció la voz de Dios. Ahora, en este tiempo, ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer para identificar? Nosotros tenemos algo que ni Gedeón, ni Samuel, ni todas las personas del Antiguo Testamento tienen, como si realmente lo tenemos nosotros. Y esto es la bendita palabra del Señor. Nosotros tenemos la palabra completa. La revelación completa de Dios, la revelación que Dios consideró que es suficiente para que nosotros podamos recibir la bendición de Dios. Todo lo que Dios ha revelado al hombre está escrito en la palabra de Dios. Y sobre esto dice la palabra, y quisiera que usted buscara por favor en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, ¿verdad? Porque hay mucha gente que anda de arriba para abajo queriendo escuchar la voz de Dios y anda con el dedito buscando, ya sea en Facebook, en YouTube y en todas las plataformas, anda buscando quién le da un mensaje de Dios. Yo te tengo noticias. Si tú tienes un ejemplar de la palabra de Dios, deja de andar buscando y vete a lo seguro. Vete a lo seguro. 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16 y mire lo que dice aquí, porque esto es precioso y esto es para ti y es para mí. Mire lo que dice aquí: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mira lo que dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y quiero decirte que cuando esto se escribió, esto se decía del Antiguo Testamento, que todavía no estaba completa la palabra. Pero al terminarse de dar la palabra de Dios, pues toda la escritura viene de Dios. Absolutamente toda la escritura. Y es para nosotros útil. ¿Útil para qué? Número 1 dice para enseñar. Usted quiere aprender algo de Dios, vaya a la palabra de Dios. Y si los maestros que usted pueda tener y los pastores que usted pueda tener sacan sus enseñanzas de la escritura, créalas. Pero si la sacan de la psicología, si la sacan de todos esos tipos de cosas, ¿verdad? Si usted ve que su pastor, en lugar de traerle la palabra de Dios, le saca información de los videos de YouTube y de todo eso, téngale desconfianza. Usted tiene que ir a la palabra del Señor. Entonces dice que es útil para enseñar, útil para redarguir, es decir, toma nuestros pensamientos y los endereza, nos lleva y nos convence. Y luego dice, para corregir. Hay algo torcido en nosotros cuando usted va a la palabra. Dios nos transforma, Dios nos va redirigiendo nuestra vida. Y dice, para instruir en justicia. ¿Usted quiere escuchar la voz de Dios? La pregunta es, ¿para qué quiere escucharla? Si era como antes, ¿verdad? La bolita mágica, ¿qué hago o no hago? Ahí está bien difícil, amado. Usted tiene que saber qué es lo que quiere Dios primero para usted, para su vida entera. Y Dios quiere salvación para usted a través de Jesucristo. Esa es la base de todo. Esa es la base de todo. Sin Cristo no podemos llegar al Padre. Y ahí va a andar buscando de la seca a la meca, usted adorando y otras cosas, y no va a encontrar la palabra.
sino la busca a través de Jesucristo. Cuando la busque a través de Jesucristo, usted va a poder comprobar que esa palabra que Dios nos ha dado ya viene directamente de Él. Y fíjense, amados hermanos, la revelación de Dios, porque Dios ha revelado a la humanidad. Revelar es sacar algo que estaba oculto, sacarlo a la luz. Dios se ha revelado a la humanidad. Buscó un grupo de hombres, y a estos hombres los inspiró. Mire, primero se reveló, luego los inspiró para que ellos de su revelación pudiesen escribir lo que Dios les mandaba decir. Y fíjense que Dios es tan precioso que tomó la vida de cada uno y con el estilo de cada uno vinieron ellos y escribieron la voluntad de Dios, y la inspiración de Dios es lo que hace que ellos hayan podido escribir realmente y permanecer el sentido de lo que Dios quería que pasara. Entonces Dios se revelaba, inspiró a los hombres a escribir y a nosotros nos ilumina para que nosotros podamos entender lo que la Escritura dice. Vea, tres cosas totalmente diferentes: revelación, inspiración e iluminación. Entonces, cuando nosotros logramos conocer la palabra de Dios y Dios nos ilumina, entonces nosotros podemos ver en nuestra vida, oiga bien, en nuestra vida, qué es lo que Dios quiere para mí. No lo que dice fulano, no lo que dice mengano, sino que lo que Dios requiere de mí. Porque cuando nosotros hagamos lo que Dios quiere de Él, entonces nosotros vamos a podernos desempeñar, vamos a podernos desarrollar lo mejor posible. Es cuando Dios viene y los dones que Él ha puesto en nosotros comienzan verdaderamente a funcionar para gloria del Padre, cuando nosotros escuchamos y obedecemos la voz de Dios. Entonces, como les dije antes, la voz del Padre se escucha a través de Jesucristo. Ese es el camino. Y fíjense que dice Juan capítulo 10, versículo 27. Son 27 y 28 los que vamos a leer. El Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 27. Vea lo que dice aquí, porque es necesario esto. Dice: mis ovejas oyen mi voz, oiga esto, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. No es posible que usted pueda escuchar verdaderamente la voz de Dios si no lo hace a través de Jesucristo. Ahora usted podrá decir: todas las religiones son buenas, mi hermano, todas las religiones llevan a Dios. Eso no es verdad. Eso no es verdad. El Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie llega al Padre sino por mí. Si a usted le interesa verdaderamente tener la palabra de Dios en su vida, tiene que permitirle que Jesucristo reine en su corazón. Porque Él dice: mis ovejas, o sea que tiene usted que ser parte de sus ovejas. Mis ovejas oyen mi voz. Y dice: y yo las conozco. Y además de oír su voz y de Él conocerlo, dice: y me siguen. ¿Cuál es el resultado de esto? Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. O sea, la consecuencia de escuchar la voz de Dios a través de Jesucristo es que primero Dios nos hace de sus ovejas. Luego aprendemos a escuchar la voz de Dios. Fíjense que en Israel, y he visto varios videos al respecto, algún día vamos a viajar hacia allá, no hemos tenido la oportunidad todavía, pero los pastores, las ovejas aprenden a reconocer el silbido de cada pastor. Cada pastor tiene su manera de silbar o de llamar a sus ovejas, y las ovejas, cuando escuchan otro silbido u otro llamado que no sea del pastor, de cada una de ellas, no se mueven. No se mueven, ahí pueden hacer lo que sea, pero no se mueven. Hasta que el pastor les llama, entonces las ovejitas reconocen la voz y corren hacia ella. Corren hacia el pastor, escuchan y obedecen la voz del pastor. Entonces, amado, usted quiere oír la voz de Dios. Primero, tiene que ser Jesucristo su pastor. Definitivamente, no hay manera. No hay manera que usted quiera escuchar. La única voz que usted va a escuchar sin Cristo es una voz de condenación. Porque si rechaza a Jesucristo, rechaza el único camino que llega al Padre.
Y al final, cuando mucha gente se resiste a entregarle su vida a Cristo, al final ellos sí es cierto, van a escuchar la voz de Dios, pero en un momento cuando la iglesia ya ha sido quitada de acá. Dios ahora les manda llamar, pero cuando están atados a religiosidades, atados a su vida pecaminosa, es diferente, ¿va? Atados a su religión, la religión de mis padres, podrá decir alguien, no, es que, como dijo una vez en una iglesia que yo estaba pastoreando, reciba al Señor, y la muchachita que estaba al final, solo levantó la mano. A mí hasta me extrañó, pues cuando dijo, mire, yo quiero recibir al Señor, pero lo que pasa es que a mí me gustan los bailes y después no me va a dejar ir usted. Entonces yo tiré la carcajada y le dijo, aquí nadie te va a impedir nada, ¿verdad? Lo que no sabía ella es que después iba a ser servidor en la iglesia y su vida iba a cambiar. Pero la verdad es que, es que cuando Dios nos habla, lo hace a través de Jesucristo, por medio del Espíritu Santo. No hay otra manera y por eso es que tiene usted que entregarle su vida al Señor. Cuando usted reciba la voz de Dios, usted va a conocer la salvación de Dios. Usted va a conocer la bendición de Dios y va a conocer la presencia de Dios. No se deje llevar por la apariencia, no se deje llevar por las palabras bonitas. Por eso es tan importante que usted aprenda a conocer la Biblia. Vaya a la palabra de Dios. Y ahora, amados hermanos, miren, en mis tiempos, cuando yo recién cristiano, yo tenía que buscar de esos libros que eran concordancias, tremendos libros, grandotes, y ahí buscaba las concordancias. Quería saber algo de la Biblia y buscaba pecado y ahí aparecía todos los textos. Ahora usted no tiene, oiga bien, no tiene ningún pretexto, porque usted agarra su teléfono y empieza a buscar pecado y le despliega una cantidad de lugares donde le quieren explicar algo sobre el pecado. Es increíble. Hoy, mire, es un mar de información en este tiempo. Es un mar de información que si usted quiere saber algo de Dios, es imposible que esta información no lo lleve. O sea, toda la información de la web que habla de Dios, es imposible que no lo lleve a Jesucristo. Porque si realmente usted quiere llegar a Dios, si realmente usted quiere escuchar a Dios, tiene que hacerlo a través de Jesús. No hay otra manera. No hay otra manera. Yo conozco muchas personas que son amigos del Evangelio, que les gusta el Evangelio, que se sienten bien con las alabanzas. E inclusive alguno dirá, qué bonito predica, pastor. Mire, no me interesa realmente si le gusta o no le gusta. Lo que quiero es que Dios le hable. Porque cuando me dice, qué bonito estuvo el sermón, pastor, uno tiene que, trato de hacer oídos así medio sordos, porque usted sabe que somos humanos, pues. Y lo que queremos es que usted escuche al Señor, que tome el agua que sale de la fuente, no que vea la fuente. Entonces, pero cuando usted oye la voz de Dios, usted aprende a estar en paz. Usted aprende, a pesar de las catástrofes que puedan estar sucediendo en su entorno, usted puede estar tranquilo, porque sabe que puede confiar en Dios. Fíjense que quiero leerles una porción de la palabra, y esto está en el primer libro de Reyes, en el capítulo 19. Fíjese que este es un episodio de Elías. Elías había salido corriendo, acababa de pasar un momento tremendo de Elías. Había vencido y había destruido, matado, degollado literalmente a más de 300 profetas de Baal. Y una mujer le sacó carrera. Muchos dicen, ¿y cómo es posible que después de tener ese poder de Dios? Yo sé que usted reconoce el momento. ¿Cómo es posible de que él salga corriendo? Pero si usted sigue la palabra, usted se va a dar cuenta que el temor de Elías no era realmente morir él, sino que él creía que solo él había quedado. Solo yo he quedado, le dijo. Solo yo he quedado de tus profetas. Y el Señor le aclara y le dice, no, yo me he reservado 7,000 profetas. O sea, el temor de Elías no era la muerte, sino que se muriera con él la profecía del Señor. Eso es lo que a mí me parece. Pero cuando él sale corriendo, se va a una cueva. Y en la cueva Dios le habla. Mire lo que dice acá. Primer libro de Reyes, capítulo 19. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos del 11 en adelante. Y dice así la escritura. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que
que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová, mire esto, no estaba en el viento. Y tras el viento, un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, oiga esto, un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Vea esto, por favor, porque de repente alguien quiere escuchar la voz de Dios y quiere una gran manifestación y quiere un gran montón de gente y quiere luces y quiere que pase algo increíble. Y aquí dice que Dios se manifestó a Elías y le mostró grandes cosas, pero Dios no estaba en medio de las grandes cosas, sino que fue un silbo apacible, es decir, como una respiración. ¿Por qué? Porque Dios quiere que usted esté junto a Él. Porque Dios quiere que usted corra a Él y esté tan cerquita de Él que usted no necesite una voz que grite, sino que usted lo pueda sentir en lo íntimo. Porque Dios, ahí donde usted puede estar, allí llega Dios. Allí está Dios. Cuando usted se va a su cuarto, allí está Dios con usted. Entonces, mi hermano amado, vea esto precioso, porque cuando usted escucha la voz de Dios, lejos de darle temor, le da paz. Y no necesita usted que suene todo el grupo del ministerio de alabanza y que venga no sé quién, ministro de alabanza y que no, usted no necesita eso. Dios le habla en lo secreto. Ahí puede escuchar usted la voz de Dios. Si usted le permite a Dios, si usted rinde su corazoncito a Dios. Y esto, fíjense, nos lo confirma Santiago en el capítulo 4, versículo 8. Mire lo que dice aquí, por favor. Santiago, capítulo 4, versículo 8. Búsquelo, por favor. Porque esto también es precioso. Dice así: acercaos a Dios. Estamos en Santiago 4, 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Vea, por favor, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. O sea que si usted realmente quiere escuchar la voz de Dios, tiene que disponer su corazón verdaderamente. Verdaderamente. Disponerse a escuchar esa bendición de voz que Dios quiere trasladarle a usted. Póngame atención a esto. Yo sé que está en su casita y en su casita hay muchas cosas que le distraen. Pero si usted quiere oír la voz de Dios, dispóngase a hacerlo. Usted quiere orar, no quiera que otros lo vean orar. No, váyase a su cuarto y allí en lo secreto, háblele a Dios, pregúntele a Dios. Aún antes de leer la Biblia, hable con Dios, acérquese a Él. ¿Cómo me acerco a Dios si no lo puedo ver? Pues Dios es espíritu, claro que no lo puede ver. Pero cuando usted se dispone para eso, Dios va a usted. Dios le habla a usted, Dios se comunica con usted. Y Dios, mire, Dios quiere responderle a usted. Y qué bueno fuera que cada vez que nosotros habláramos con Dios, Él nos respondiera de una manera audible. Pero lo que pasa es que no funciona así. Nosotros no estamos ni por vista ni por percepción de nuestros sentidos físicos, sino que lo hacemos en el espíritu, en el fondo de nuestro corazón. Buscamos a un Dios que la Biblia dice que también Él es espíritu. Y cuando le buscamos de corazón, vamos a encontrar a Dios. Entonces dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y si usted lo busca de corazón, mire, el mismo Dios va a hacer que su vida comience a cambiar.
Yo a veces yo me admiro cuando de repente llegan familias a la iglesia, ¿verdad? Y usualmente quien más entregada a la iglesia es la esposa y a veces los hijos más le cuesta, al varón como que le cuesta un poquito más ceder su corazoncito, pues sí, nosotros nos consideramos de repente autosuficientes, nos cuesta un poquito más. Y entonces la esposa le dice al esposo, mira, por gusto vas a la iglesia, no te sirve de nada, mejor no vayas. No le diga eso. ¿Por qué? Porque de tanto llegar a la casa de Dios, de tanto escuchar la voz de Dios, un día su corazón va a despertar. Lo que a usted más le conviene es que su esposo o su esposa, sus hijos estén escuchando la voz de Dios, porque un día va a hacer clic su corazón con la voz de Dios y su vida va a ser transformada. Y la más beneficiada va a ser la familia cuando el jefe de familia se convierta después de haber escuchado la voz de Dios. No necesariamente haber escuchado al pastor, porque muchas veces están escuchando al pastor con una actitud soberbia y entonces Dios no les habla. Y entran a la iglesia y salen de la iglesia como entraron. Pero llega un momento que Dios decide hablarles. Entonces, no importa que tengan mal testimonio, no importa la necedad de los hijos, siempre llévelos a la iglesia. Siempre reúnalos. Y no esté con ellos, oíste, eso lo dice por ti. No, tranquilo, deje que Dios hable. Porque cuando la voz de Dios llega, amado hermano, no hay corazón que se resista. Cuando el Espíritu Santo toca, la Biblia dice que Él es el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él va a redarguir nuestro corazoncito, es decir, que va a tomar nuestro mismo argumento y va a contraargumentar con nosotros. O sea, que las mismas razones que alguien pueda decir para no creer en Dios, esas mismas razones Dios las va a tomar y Dios va a convencer corazones. Y cuando Dios convence corazones, hay transformaciones de vida. Entonces, ¿cómo escucho, pastor, la voz de Dios? Primero, tenga un corazón dispuesto. Segundo, hágalo a través de Jesucristo. Cuando Jesucristo viene a su vida, su sangre le limpia de todo pecado, el Espíritu Santo es depositado en su corazón, usted se transforma en templo y morada del Espíritu Santo y usted tiene conexión directa a Dios. También, búsquelo. No necesita usted un escándalo, no necesita usted música. No necesita usted música. Mire, una vez me invitaron a predicar a una iglesia y yo quedé impactado porque en la iglesia estaba toda la congregación, tanto jovencitos como adultos. Y entonces estaban en un momento de alabanza y de adoración. Y entonces pasamos en medio, ¿verdad? Ellos habían comenzado 15 minutos antes. Entonces, y yo llegué y me senté a la par del pastor y me dijo, ya vamos a comenzar, ya va a comenzar, pero ahorita estamos orando. Y mire, yo veía a grandes y a chicos, increíblemente, niños de 10 años. Y pasaron 15 minutos, óigame bien, a partir de que yo llegué pasaron 15 minutos, más o menos 15, 17 minutos, toda la gente solo diciendo, santo, santo, santo. Y yo volví a ver los niños y los niños lloraban. Y los hombres lloraban y las mujeres lloraban y se postraban en el suelo. ¿Por qué? Porque sentían en su corazón que Dios estaba allí y estaba hablando. Pero de repente usted entra a una iglesia y está en el momento de oración y usted ve a la gente viendo su teléfono, hablando, ¿verdad? Y haciendo cualquier otra cosa. Desentendidos. No ha comenzado el mensaje, puedo distraerme. Y no entienden que desde que entramos a la casa de Dios, desde que entramos en una posición de hablar con Dios, es un momento santo que hay que guardar. Entonces, mi hermano, a través de Jesucristo Dios nos habla y no necesita escándalo, sino que así como una voz que usted necesita poner su oído porque es suave, porque Dios le va a hablar a su corazón. Dispóngase usted en su cuarto o en el lugar donde usted quiera. Allí la presencia de Dios va a llegar a su vida. Y no espere ver ángeles, no. Solo rinda su corazón. Porque la Biblia dice que cuando usted recibe a Cristo, su corazón se vuelve templo y morada del Espíritu Santo. Es decir, Dios está con usted. Y luego dice Santiago, acérquese a Dios y Dios se acercará a usted. O sea, santifique el tiempo, pues. Si ahorita usted ha decidido escuchar la voz de Dios, no esté haciendo otra cosa.
no se distraiga. Porque es Dios, olvídese de este pastor. Es Dios quien le está hablando a usted. Es Dios quien quiere llenar su necesidad espiritual. Entonces, honre ese tiempo. Acérquese a Dios positivamente, propositivamente, os decía, con intenciones de santificar el tiempo para que sea Dios quien se derrame en su corazón. Olvídese de todo. No se distraiga. Cuando esté orando, no esté en el teléfono, no esté los frijoles, que los trastes. No, santifique el tiempo. Yo le aseguro que si usted de repente tuviera una visita oficial, ¿verdad? Alguien del gobierno, alguien importante del gobierno, le aseguro que usted deja de hacer lo que está haciendo. Si tuviera una cita con el gobernador, ¿verdad? Si usted ve el gobernador, hasta parece artista. Yo no creo que usted llegue todo desordenado o desordenada, peor si es mujer. Llega con sus mejores ropitas y aparta totalmente el tiempo. Y si recibe, sus hijos le están hablando, no me estés hablando porque ahorita voy a hacer algo importante. Y apaga el teléfono y espera que el gobernador le llame. Entonces, mi hermano, igual, si usted puede tener ese respeto con el gobernador de este estado o de cualquier estado, ¿cuánto más deberíamos de tenerlo con el gobernador de todo el universo? Entonces, santifique el tiempo. Acérquese a Dios pensando que es a Dios. Dice el mismo Santiago que el que busque a Dios es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Quiere escuchar la voz de Dios? Honre a ese Dios. ¿Lo está buscando como Dios? Hónrelo, dele despacio a Dios. Señor, este tiempo es tuyo, yo lo he tomado para ti, lo he apartado para ti. Eso, la palabra apartado significa santificar. Es solo para ti. Entonces, si usted ahorita está escuchando la voz de Dios, deje de estar haciendo cualquier cosa. Yo recuerdo, hermano, y se los cuento a veces a los hermanos. Estábamos en la iglesia cuando yo solo podía congregarme los días miércoles en El Salvador, en la iglesia central, porque los otros días servía en la iglesia, allá en Cara Sucia. Entonces el miércoles era mi día de congregarme. Pues una vez yo llegué y contento de escuchar la palabra y estaba el pastor predicando. Era un sermón sobre el adulterio del libro de Jueces, increíble sermón, pero increíble. Y entonces yo estaba escuchando y tenía 4 tipos atrás de mí. Digo, tipos, no sé si espero que eran hermanos, pero parece que no, porque estaban clac, 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 hablando y hablando y hablando y cuac, 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 y se reían y me distraían. Y en medio de todo aquel montón de gente en la iglesia, todavía la iglesia no tenía el altar, el púlpito en el centro, sino que estaba al fondo. Y yo estaba ya desesperado hasta que llegó un momento, en medio sermón, yo me levanté y me di la vuelta y les dije, por favor, o se callan o se van porque no me dejan escuchar el sermón. Cállense. Y después cuando me iba sentando me dije, no, estos 4 me van a esperar allá afuera. ¿Qué me importa? Mire, guardaron silencio. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando usted santifica, oiga bien, usted santifica el tiempo para hablar con Dios. Y si realmente le interesa ese tiempo, y si usted quiere escuchar la voz de Dios, y si usted quiere ser favorecido con escuchar la voz de Dios y recibir todos los beneficios que hay por recibir la voz de Dios, pues aparte el tiempo y no se distraiga y honre a Dios. Y Señor, aquí estoy. Porque si no, mi hermano, va a llegar un momento en que Dios quiere hablar con usted y si usted no le dedica tiempo, Dios va a hacer, va a hacer cualquier cosa y de repente vienen accidentes, vienen problemas, vienen situaciones difíciles donde usted va a querer hablar con Dios. Y dice el proverbio, ¿verdad? Dice el proverbio que entonces Él se va a reír porque cuando Él nos quiso hablar, nosotros lo rechazamos. Entonces, más le vale que si usted quiere escuchar la voz de Dios para bendición, usted honre a Dios y aparte el tiempo y escuche la voz y crea que al escuchar la voz usted va a salir galardonado, es decir, bendecido por Dios. Y quiero terminar, mi querido hermano, con el Salmo 119. Y del Salmo 119 vamos a leer del versículo 32 en adelante. El Salmo 119, si usted quiere saber algo de la palabra, qué es la palabra y qué hace en mí la palabra, yo le quiero invitar que lea el Salmo 119, es el capítulo más largo de la Biblia y es tan largo porque de la palabra hay tanto que decir, hay tanto poder en la palabra. Salmo 119, versículo 32 en adelante.
Mire lo que dice la Escritura, por favor. Y solo tomé una porción. Y le quiero decir que del Salmo 119 tomé una porción al azar. Porque todo el Salmo 119 dice bellezas de la palabra de Dios, de lo que es la palabra del Señor para mí. Pero yo debo de creer eso. Oiga lo que dice. Oiga, por favor. Salmo 119, versículo 32 dice: por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina, oiga esto, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. O sea, el salmista está diciendo, le está diciendo a Dios: enséñame, Señor. Enséñame, pero llega y pone toda la disposición para aprender. Dice: por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Cuando pues mi corazón crezca de tal manera que pueda aprender de la palabra. Pero tiene que dedicarse y convencerse a sí mismo que usted quiere recibir esa bendición de la palabra. Dios está dispuesto a enseñarnos, a bendecirnos, a darnos de su palabra y que nosotros descubramos las promesas y el poder de la palabra. Escuchaba ahora decir el pastor Junior que Dios es más que sus promesas. Claro que sí. Y por eso es que las promesas de Dios son tan grandes, porque Dios es todavía más grande que las promesas que Él nos ha dado. Y Él puede hacer cosas más allá de sus promesas. Claro que sí. Por eso es todopoderoso. Claro que sí. Pero para recibir esa bendición, para recibir lo que Dios tiene para nosotros, es necesario que usted vaya a Dios y que usted pueda decirle al Señor: Señor, a mí me cuesta esto, pero ayúdame a que me sea fácil. Ensancha mi corazón, ensancha mi entendimiento. Porque desde que el hombre pecó, desde que la naturaleza del hombre es pecaminosa, es decir, prácticamente desde Adán, nos es difícil entender la palabra del Señor. Nos es difícil escuchar la palabra de Dios. Nos es difícil, cuando ya la hemos escuchado, entender la palabra de Dios. Y cuando ya la hemos entendido, nos es difícil cumplirla, obedecer la palabra de Dios. Porque nuestro corazón está estrecho por el pecado, está engrosado. Y cuando dice la Biblia engrosado, quiere decir que está inflamado. Y a veces uno pensará: mira, el corazón más grande. No, una mano inflamada, aunque se ve más grande, es una mano que no sirve, que no la puede utilizar. Pues el corazón engrosa el pecado, nuestro corazón. El pecado engrosa nuestro corazón, engrosa nuestros oídos y no nos permite escuchar la voz de Dios. Pero si usted la aparta y usted va a Dios y le dice: Señor, ensancha mi corazón. Yo quiero escuchar tu palabra. Yo quiero correr a través de tus mandamientos. Yo quiero leerla y quiero gozarme y quiero divertirme en tu palabra. Quiero sentirme satisfecho escuchando lo que tú tienes para mí y aceptarlo como bueno. Dice el versículo 33, enséñame, oiga, oh Jehová, el camino de tus estatutos. Pero para aprender, usted tiene que tener una actitud de alumno. Pero si usted llega a un lugar pensando que usted ya sabe, dice Corintios 6, que el que dice que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Entonces, si usted quiere aprender de Dios, debe llevar un corazón de alumno, de alguien que quiere aprender. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. ¿Cómo quiere ser usted recordado como cristiano? Porque un día todos nos vamos a ir si Cristo no viene antes. Cuando en su día, en el día en que estemos celebrando su vida y usted ya haya partido al Señor, ¿cómo quiere que le recordemos? ¿Quiere que mintamos? Ya es una buena persona, un buen creyente. Venía una vez al año, pero un buen creyente. ¿Te crees? ¿O quiere que se recuerde usted de alguien que fue pilar en la iglesia y que fue ejemplo de cumplimiento de la palabra? Entonces tiene que rendir su corazoncito. Dame entendimiento y guardaré tu ley. Y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos,
porque en ella tengo mi voluntad. Es decir, dice, guíame por la senda. Es decir, está aprendiendo, pero su corazón ya lo tiene dispuesto para decir, sí, eso quiero hacer. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Mis queridos hermanos, ¿Dios sigue hablando a su pueblo? Por supuesto que sí. Nos ha dejado la palabra completa para que nosotros podamos aprender de ella. Todo lo que usted quiera, ahí está. Claro, usted no va a encontrar la palabra internet en la Biblia, por supuesto que no. Pero Dios nos va a hablar. Dice que al final del tiempo la ciencia va a crecer. Amados, Dios tiene la respuesta para todo. Pero necesita usted buscarlo con un corazón dispuesto a recibir esa palabra. Dios nos quiere bendecir y va a usted recibir esa bendición en la medida que usted se humille y tenga una actitud de alumno delante de Dios. Debe ser, como le dije antes, a través de Jesucristo. Y una vez a través de Jesucristo, usted tiene que buscarlo y saber que en Él va a encontrar paz, sin importar cuál sea la situación. Tiene que acercarse a Dios, tiene que santificar el tiempo. Tiene que santificar el tiempo que usted le va a dedicar a Dios. Santificar es apartar por completo. Y cuando usted se acerque a Dios y comience a escuchar la voz de Dios, tiene que tener una actitud de alumno, de alguien que desea aprender, y más de alumno, de discípulo. Porque el alumno solo aprende, el discípulo imita, desea ser como el Señor. Así es que Dios tiene tantas cosas, pero tiene que ser un corazón sencillo, no con soberbia. No importa el cargo que usted ostente en una iglesia, no importa las habilidades que usted tenga, no importa el conocimiento que usted tenga. Delante de Dios seguimos siendo niños. Y Dios quiere que mantengamos esa actitud de niño. A un niño le cree todo a papá. Y si los niños pueden creernos todo, ¿cómo nosotros no podemos creerle a nuestro Dios todo lo que Él nos dice? Mi hermano, ¿Dios sigue bendiciendo a su pueblo? Claro que sí. ¿Dios sigue buscando a su pueblo? Claro que sí. ¿Dios sigue derramando bendición en su pueblo? Por supuesto que sí. Pero es necesario que hoy pueda buscarlo de todo corazón y permitirle a Dios hablar y escuchar, dispuesto y ser pronto para aprender. Así es que, mi hermano amado, contentos estamos de que Dios y su bendición esté siempre, siempre con nosotros. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a siempre, siempre estar atento a su voz. Padre celestial, buen Dios y Padre nuestro, en esta tarde, Señor, tarde, noche, estamos delante de ti, Señor. Y hemos escuchado tu palabra y nos has recordado, Señor, que tú sigues hablando. Que nos has dado un ejemplar precioso de la palabra, la cual nosotros debemos de escudriñar constantemente y meditar en ella. Que cuando nosotros te busquemos, santifiquemos este tiempo y honremos ese tiempo. Que cuando escuchemos tu voz, estemos listos para obedecer, porque Dios nos va a hablar no solo para darnos algo, sino que también nos das instrucciones de cómo nosotros tenemos que corregir nuestra vida. Ayúdanos, Dios, a que podamos tener ese corazoncito dispuesto a escuchar, a que podamos seguir escuchando esa voz, a que podamos abrir la Biblia y estar seguros que